noches, hermanos y amigos. Hoy día jueves vamos a participar de nuestro culto, un servicio online que presenta a la comunidad cristiana Jesús Vive de Chimbote al Señor Jesucristo. Esta iglesia la pastorea el pastor Víctor Castro Quesada. Gracias al Señor, al bendito Espíritu Santo que a través de estas redes sociales hoy podemos presentarle alabanza, adoración y también expresiones de gratitud a nuestro Señor. Podemos entonces conectarnos de una manera especial con el Señor en estos tiempos, pero a la vez que nos conectamos nosotros con el Señor, en oírlo, en escucharlo, podemos ayudar a nuestros amigos, familiares, a compañeros de trabajo también para que ellos puedan conectarse y puedan ellos participar también de este mensaje que trae la Iglesia Cristiana Jesús Vive a través de lo que la Biblia dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, según el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 15. Usemos estas plataformas, el WhatsApp, el Messenger, el Instagram, y de esta manera el Facebook, podemos nosotros llegar a muchas personas y cumplir ese mensaje que Jesús le dio a la iglesia, de poder comunicarlo a todas las criaturas en este mundo. Amén. Queremos entonces en esta noche hacerles llegar un saludo cariñoso a todos ustedes, amados hermanos, amigos que nos acompañan en esta noche. Gracias al Señor que podemos estar en casa y en nuestra casa poder escuchar las buenas nuevas que trae la Biblia para nuestros corazones, en darnos aliento, en darnos la consolación, la fortaleza de parte de Dios que nos ama, que nos quiere y desea lo mejor para nosotros. Por ello vamos a leer un pasaje de la Biblia que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 5 y 6. Usted me puede acompañar, como es costumbre en nosotros, Biblia a la mano. Biblia a la mano. Debemos aprender a leer la Biblia, identificarnos con las palabras que están escritas en la Biblia para conocerlas y meditarlas y reflexionarlas y guardarlas en nuestro corazón como promesa, como esperanza de vida eterna. Entonces leamos el libro de Romanos capítulo 5, versículos 5 y 6, que dice así. Amén. Amén. Amén, hermano Carlos. Vamos a leer la Biblia. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Oh, gloriosa y bendita la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios nos levanta, siempre la palabra de Dios nos reconforta, nos consuela, nos anima, nos redarguye la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquella bendita palabra con la cual fueron hechos los cielos, la tierra y el mar, lo visible y lo invisible. Y nosotros también, porque el Dios de los cielos lo dijo y se hizo. Acá encontramos, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza, la bendita esperanza, la gloriosa esperanza, esperanza de vida, esperanza de gloria que tenemos en el Salvador Jesucristo, en sus promesas, en sus dichos, en sus expresiones, en lo que está escrito en la Biblia. Esperanza de vida eterna, esperanza de resurrección, esperanza de vida eterna, de estar un día con el Salvador, con el Creador, con aquel que sopló y dio vida, el Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios:
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, llegó aquel día que nosotros quizás no entendimos o no percibimos, donde hubo el derramamiento del amor de Dios por el Espíritu Santo. O sea, el Padre envió al Hijo y el Hijo nos salvó. Es decir, el Hijo nos vio, como muchas veces podemos ver en documentales, que hay hombres que se lanzan en rescate de un ciervo que quedaba atrapado en el hielo o de un perrito que no puede salir y el hombre busca a través de una soga sujetarse y llegar para rescatarlo. Jesús también, cuando nos vio el Padre y el Hijo, nos vieron en una situación deplorable en nuestra naturaleza caída, se propuso salvarnos y envió a Jesús. Y Él vino con ese propósito, con el conocimiento anticipado de Dios, vino a morir en la cruz para salvarnos. Pero el Padre envió el Hijo hizo el sacrificio y nos dio el Espíritu Santo, el bendito Consolador, el Paracleto, el ayudador nuestro, que nos derramó el amor de Dios en nuestros corazones para poder tener la capacidad de amar a nuestro Dios, de amarnos a nosotros mismos y de amar a nuestro prójimo. Oh, es algo glorioso el poder del Espíritu Santo, como dice el libro de Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el bendito Consolador que envió el Padre y el Hijo para que estuvieran con nosotros para siempre. Ese es algo glorioso. Es por eso que nosotros acá dice la palabra del Señor, fue derramado en nuestros corazones ese amor de Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cumple una labor importantísima, que es ayudarnos a nosotros a avanzar a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades que se nos presentan diariamente o en los años que tenemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda, no estamos solos. El Espíritu Santo nos ayuda y Él nos da ese amor para amarnos a nosotros mismos, para amar a Dios y amar a nuestro semejante. Hoy en este día podemos alabar al Padre por su plan de salvación, al Hijo por la redención que logró en la cruz y al Espíritu Santo por estar con nosotros todos los días, amado hermano. Esta noche es una noche de gloria, de alabanza, de gratitud, en reconocimiento a lo que Dios, el Señor, ha hecho, el Dios Todopoderoso por usted, por mí, por su iglesia. Amén. Y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo se encarga de limpiarnos nuestra vida, de ayudarnos cada día, renovarnos espiritualmente. Eso hace el Espíritu Santo mediante la palabra viva. Es hermoso, muy hermoso. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a alabar su gran nombre, su misericordia y la salvación que nos ha dado a través del Señor Jesucristo. Oremos. Padre que estás en los cielos, en esta noche te alabamos y te bendecimos. Tú eres el Dios rico en misericordia, que según tu grande misericordia nos hiciste renacer para una esperanza viva por Jesucristo, a una esperanza de gracia, de poder por el Espíritu Santo enviado desde los cielos, para cumplir funciones, Dios, de purificación, de ayuda, de socorro para nuestra vida, de limpieza. Padre bueno, gracias te damos en esta noche. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que nos ha dado, que nos ayuda, que no estamos solos, Señor. Él nos guía, nos dirige, nos enseña, nos ayuda a recordar tus santas promesas, Padre. Y por eso nos gozamos en esta noche, porque tu amor ha sido derramado en nuestro corazón, para alabar tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos. Damos gloria y honor a ti por siempre. Gracias, Señor Jesús. Gracias a Dios, hermanos. En esta noche podemos alabar a Dios
y darle gloria a Dios por la conquista de Jesucristo en la cruz para nosotros. Por el puro afecto de su voluntad con que nos amó, ha derramado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones el amor de Dios. Vamos a alabar a Cristo, al Señor. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Aleluya. No es con ejércitos, no es
con fuerzas, sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. Así es, Señor. No es con ejércitos, no es con fuerzas, sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. Diga el débil, Fuerte soy, diga el pobre, rico soy, diga el triste, alegre estoy por la sangre de Jesús. diga el débil, Fuerte soy, diga el pobre, rico soy, diga el triste, alegre estoy por la sangre de Jesús. yo venceré, Yo venceré, yo venceré, yo venceré con su Espíritu. Yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré con su Espíritu. Yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré con su Espíritu. Yo venceré. Aleluya, Señor. Aleluya. Precioso Padre Celestial. Precioso Dios. Aleluya. Vamos a adorarle al Señor, al admirable, al consejero, al príncipe de paz, al Padre eterno, al Dios fuerte, al consolador, a Emmanuel, Dios con nosotros, al anciano de días, al león de Judá, a la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. El honor, la gloria, el poder, la magnificencia, la riqueza, el imperio y la fortaleza por los siglos de los siglos, sea aquel que está sentado a la diestra del Padre. Adorémosle, hermanos, en esta noche al Rey de Reyes y Señor de Señores. Adoremos al Señor. Bendito sea Él. Muy precioso es Cristo. Alabado sea Jesús. quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en este lugar de tu presencia haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús,
llenes el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Al lugar más alto a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro. Te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo.
te adoro a ti. Te adoro a ti. Dios te adoro a ti. Te adoro a ti. Pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Pues tu nombre es santo, Santo, oh Dios, pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú eres santo, Dios, y te adoramos y te exaltamos a ti, Señor. Te adoramos, Padre eterno, nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Padre, gracias. Gracias, oh Rey. Gracias te damos, Padre, en esta noche. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias a Dios, amados hermanos, por este tiempo, por lo que el Señor nos está dando en este tiempo. Gracias a Él. Bien, entonces continuemos con esa misma actitud y vamos a invitar al pastor de la iglesia, Pastor Víctor Castro, al cual le damos la bienvenida. El Señor lo use grandemente en esta noche. Bienvenido, Pastor Víctor. Muchas gracias, hermano Carlos, que Dios le bendiga. Hermanos, buenas noches. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a estudiar la palabra de Dios. Para ello le invito a abrir su Biblia en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a leer en el capítulo 1, el versículo 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 2. Leamos entonces la palabra de Dios. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a orar antes de estudiar la palabra de Dios. Le invito a cerrar sus ojos y hacer conmigo una oración. Padre amado, te damos las gracias porque tú eres bueno y en tu bondad nos concedes reunirnos a través de este medio para estudiar tu palabra. Bendícenos ahora con este estudio. Que tu Espíritu Santo nos dirija, nos ayude en todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
En esta noche vamos a empezar el estudio de la primera carta del apóstol Pedro. Y antes de empezar, vamos a realizar una breve introducción para mencionar algunos elementos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de estudiar esta carta. El primero de ellos tiene que ver con el autor de Primera de Pedro, es decir, quién escribió Primera de Pedro. Según la carta, así lo leemos en el versículo número 1, el autor es Pedro, el apóstol de Jesucristo. Por eso empieza en el verso 1 el texto diciendo Pedro, apóstol de Jesucristo. Como en el Nuevo Testamento solo hay un Pedro que llegó a ser apóstol de Jesús, aquel Simón, a quien Jesús le puso el sobrenombre de Cefas. Cuando el Señor conoció a Pedro, le dijo, Simón, tú te vas a llamar Cefas, que en arameo significa piedra. Cefas, traducido al griego, es Pedro. Entonces, como en el Nuevo Testamento solo hay un apóstol Pedro, la Iglesia tradicionalmente ha creído que el autor de esta carta es el apóstol Pedro, es decir, Simón Pedro. Sin embargo, en el presente hay muchos expertos en las Sagradas Escrituras que están convencidos de que esta carta no fue escrita por Pedro, el apóstol, sino que es una carta cuyos autores son desconocidos. Es decir, estamos frente, según ellos, ante un documento seudónimo. ¿Qué es un documento seudónimo? Es un documento cuyos autores son desconocidos. Entonces, esta carta, afirman muchos estudiosos de la Biblia, no fue escrito por Pedro, sino fue escrita por algunos discípulos de Pedro, quienes luego atribuyeron su autoría al gran apóstol de Jesucristo, es decir, a Pedro. ¿Por qué hicieron esto? Para darle autoridad a sus escritos. Debemos saber que este es un recurso literario utilizado con mucha frecuencia en el mundo antiguo, llamado pseudoepigrafía. Hay muchos documentos pseudoepigráficos escritos en el pasado por personajes desconocidos que luego les atribuyeron la autoría a personas famosas. Entonces, según mucha gente estudiosa, aquí estaríamos frente a un documento pseudoepigráfico. ¿Por qué? Ellos presentan muchos argumentos, muchos de los cuales son de peso. Quizás los más importantes son los que voy a mencionar a continuación. El primero de ellos tiene que ver con la clase de griego que se utilizó a la hora de escribir Primera de Pedro. El griego con el cual fue compuesta Primera de Pedro es un griego
excelente. Su gramática es perfecta. El vocabulario que se utiliza aquí en Primera de Pedro es muy amplio. De tal forma que se afirma que en Primera de Pedro se utiliza el mejor griego que encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces, si eso es así, si el griego con el cual fue compuesto Primera de Pedro es un griego muy avanzado, muy excelente, entonces se preguntan muchos cómo es posible que un pescador de Galilea haya sido capaz de redactar este escrito. Porque todos sabemos que los galileos, desde el punto de vista cultural o académico, no eran personas muy preparadas. Las autoridades judías se asombraban cuando escuchaban hablar a Pedro con tanta libertad. Ellos decían, ¿cómo puede hablar de esta manera? Si es una persona sin letras. Así se veían a los galileos en aquel tiempo, como gente sin preparación, como gente que no tenía mucha educación, que no dominaba a profundidad el griego. El idioma original de Pedro no fue el griego, sino fue el arameo. Y aunque Galilea fue una región influenciada por la cultura griega, sin embargo las personas de ese lugar no hablaban un griego excelente. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un argumento muy fuerte que va en contra de la autoría petrina de esta carta. Y aboga más por la teoría de la pseudonimia de este documento. Otro argumento fuerte también es aquel en el que se afirma que aquí en Primera de Pedro no hay muchas referencias a la vida de Jesús. Solo encontramos una, que está en Primera de Pedro, capítulo 5, donde el autor habla de los padecimientos de Jesús. Cuando dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Esa es la única vez donde el autor hace una referencia a la vida de Jesús. Y menciona sus padecimientos. Pero luego, en toda la carta, tales referencias escasean. ¿Cómo puede ser posible entonces que haya sido Pedro el autor? Si Pedro era un discípulo muy allegado a Jesús, uno de los discípulos más cercanos al Señor. Él vivió casi 3 años con Jesús. Entonces, ¿cómo no hace referencias en sus cartas o en su carta acerca de la vida de Jesús, de lo que Él dijo o hizo? Y así se pueden mencionar algunos otros argumentos que abogan más por la teoría de la pseudonimia de esta carta. Es por eso que en el presente, sobre la autoría de Primera de Pedro, las opiniones están divididas. Hay quienes sostienen que esta carta fue escrita realmente por el apóstol Pedro, y hay muchos otros que piensan que es una carta pseudónima. Es decir, que es una carta
no escrita originalmente por Pedro, sino por discípulos de Pedro, quienes luego le atribuyeron la autoría al gran apóstol de Jesucristo. Con respecto a la fecha de composición, esta también varía de acuerdo a la postura que se adopta con respecto al autor. Aquellos que piensan que esta carta fue escrita realmente por el apóstol Pedro, ellos afirman que ella fue compuesta allá en el año 61, 62 de la era cristiana, antes de la muerte de Pedro, en el año 66, después de Cristo. Y aquellos que afirman que esta carta es seudónima, ellos la datan a años posteriores a la muerte de Pedro. Generalmente, ahí se afirma que Primera de Pedro fue redactada allá entre los años 73 al 92 e incluso un poco más de la era cristiana. ¿Dónde se compuso Primera de Pedro? Según la carta, en la ciudad de Roma. Si vamos al capítulo 5, versículo 13. En los saludos finales se dice lo siguiente, dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Entonces, esta Babilonia, esta ciudad de Babilonia, es una referencia a la ciudad de Roma. Babilonia aquí se está utilizando de manera simbólica. Se usa ese nombre de forma simbólica, como se utilizó a principios de la era cristiana. Así se le llegó a llamar a Roma, la Babilonia. Entonces, Primera de Pedro fue escrita, al parecer, en la ciudad de Roma. ¿Quiénes son los destinatarios de esta carta? Los encontramos también en el versículo 1. Debemos saber que esta carta sigue el formato de una carta de aquella época. ¿Cómo era dicho formato o estructura de una carta del primer siglo de la era cristiana? Había una introducción donde se mencionaba el nombre del autor primero, luego el nombre de los destinatarios, después había un saludo inicial o bendición inicial, luego venía el cuerpo de la carta y terminaba esta con unos saludos finales. Ese es el orden en el cual fue escrita esta carta. Y en la introducción ya hemos identificado al autor y las opiniones al respecto. Dice que es Pedro, apóstol de Jesucristo, y ahora se menciona a los destinatarios. ¿Quiénes son? Dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia son regiones ubicadas en la antigua provincia romana de Asia Menor. Para que nosotros nos ubiquemos en el mapa, la antigua provincia romana de Asia Menor estaba ubicada en la actual Turquía. Entonces, estas regiones geográficamente pertenecen a la actual Turquía.
las regiones del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a donde es dirigida la primera carta de Pedro. Sabemos también que Asia Menor, la región de Asia Menor, la provincia de Asia Menor, fue evangelizada en buena parte por el apóstol Pablo. Por ejemplo, la región de Galacia, la región de Asia, cuya capital era Éfeso. Fueron lugares donde Pablo predicó el Evangelio de Jesús. Ahí, en Asia, en la ciudad de Éfeso, se estableció una obra muy importante, que es la iglesia de Éfeso, a la cual Pablo luego le escribe la carta a los Efesios. Y también en la región de Galacia estaban las iglesias de ese lugar, fundadas también por Pablo, a quienes él les escribe la carta a los Gálatas. Entonces, esta fue una zona evangelizada inicialmente por Pablo. El Ponto, Capadocia y Bitinia son zonas a donde Pablo no llegó. Sin embargo, se cree que el Evangelio luego llegó a esas regiones desde Asia y Galacia. Es decir, fueron los discípulos de Pablo quienes llevaron el Evangelio a toda esa provincia romana. Entonces vean, al parecer, cuando se envió esta carta ya había transcurrido un buen tiempo, porque ya el Evangelio vemos que se ha extendido por toda Asia. Entonces esto podría abonar a la teoría de que esta carta fue compuesta en tiempos posteriores, como lo afirman muchos expertos en la actualidad. ¿Por qué? Porque ya el Evangelio desde Asia se ha extendido por toda la provincia romana. Ya ha llegado al Ponto, a Capadocia y a Bitinia, a las cuales ahora se dirige la primera carta de Pedro. ¿A quiénes se les dirige? A los expatriados de la dispersión. ¿Quiénes son los expatriados de la dispersión? La palabra expatriado significa literalmente aquellos que viven fuera de su patria. Es decir, que son extranjeros en regiones lejanas, como por ejemplo aquí, ¿no? El Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, ¿quiénes son los expatriados de la dispersión? La palabra dispersión, en griego diáspora, es de uso judío. Es un término aplicado a aquellos judíos que vivían fuera del territorio de Israel, entre los gentiles. Usted sabe que a lo largo de la historia de Israel han habido muchas diásporas. En muchos momentos, los judíos o los israelitas dejaban por voluntad propia o contra su voluntad su tierra natal para ir a vivir a regiones foráneas, extranjeras. Entonces, cuando se habla aquí de la dispersión, se está refiriendo a judíos que son cristianos, los cuales ahora han abandonado la tierra de Israel para ir a vivir a la provincia de Asia y se encuentran dispersos por la región del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia.
¿De qué dispersión se estaría hablando aquí? Ha habido, ya les dije, muchas dispersiones a lo largo de la historia, pero aquí, según algunos expertos, se estaría haciendo alusión a la dispersión de judíos cristianos que hubo antes de la destrucción de Jerusalén. Cuando Jerusalén fue destruida, algún tiempo atrás, muchos judíos cristianos abandonaron dicha ciudad para poner a salvo sus vidas. Y siguiendo las órdenes del Señor Jesús, ellos abandonaron la tierra de Israel y al parecer fueron a la provincia de Asia. Y llegaron a muchas iglesias gentiles que Pablo había fundado. Entonces, esta carta se está dirigiendo a judíos cristianos que están en la diáspora. ¿Dónde? En la provincia de Asia. Se encuentran por todas esas regiones que pertenecen a Asia Menor. Ahora, a los expatriados, Pedro los llama elegidos de Dios. Verso 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y con estas palabras, el apóstol quiere alentar a sus lectores, porque ellos al parecer no la están pasando bien. ¿Por qué? Porque están en la diáspora. Son expatriados. Son extranjeros en una sociedad pagana. Entonces la condición social de estos creyentes no es nada favorable. Porque nosotros sabemos que los extranjeros siempre están en desventaja cuando llegan a una nación que no es la suya. Son víctimas de muchos abusos. En aquel tiempo las leyes no protegían a los foráneos. Estos eran ciudadanos de segundo orden. Entonces, el autor aquí trata de animar desde el principio a estos cristianos, judíos que están en la dispersión, que han sido expatriados, los anima, diciendo que ellos son elegidos de Dios. ¿Y en qué sentido son elegidos de Dios? Aquí Pedro está hablando de la elección para salvación. Y según la Biblia, la salvación del ser humano es obra de Dios. Dios en su bondad ha elegido a aquellas personas que han de alcanzar la salvación. Entonces, ¿quiénes son los que se llegarán a salvar? Solamente aquellos a quienes Dios ha escogido en su amor y bondad. ¿Cuándo ocurrió esta elección? Dice aquí Pedro que dicha elección de Dios para salvación ocurrió en la eternidad pasada. Por eso que ahora habla de la presciencia de Dios. Dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre. ¿Qué es la presciencia de Dios? Es el conocimiento anticipado de Dios. Usted sabe que Dios conoce todas las cosas. Él, por ser Dios, es omnisciente y conoce todas las cosas.
¿Desde cuándo Dios conoce todo lo que sucede o lo que ha de suceder en el futuro? Él conoce todo desde la eternidad pasada. Y no solo Él ha conocido todo desde la eternidad pasada, sino que ha previsto, dice la Escritura, todo cuanto ha de suceder. Él ya lo planeó. Él ya planificó todo lo que ha de acontecer en el futuro. Entonces, aquí Pedro está diciendo que la elección de estos judíos cristianos que no la pasan bien allá en Asia Menor ha sido hecha en la eternidad pasada, antes que Dios hiciera todas las cosas, antes que Él fundara el mundo. Ya Dios había escogido a los que iba a salvar. ¿Quiénes son esos? Todos los que hoy creen en Jesucristo. Si usted cree en Jesús, no es porque usted decidió por cuenta propia hacer eso, porque el hombre por sí solo no puede venir a Cristo. ¿Y por qué no puede el hombre por sí solo venir a Cristo? Porque él es esclavo de su pecado. Los hombres en su pecado no buscan a Dios, no aman las cosas de Dios, aman lo malo, se complacen a hacer lo malo. Pero ¿por qué es que se salvan? Es porque Dios en su bondad los ha escogido para que lleguen a ser sus hijos y alcancen la salvación. ¿Y cuándo ocurrió esto? En la eternidad pasada. Por eso dice Pedro que su elección es según su presciencia, según su conocimiento anticipado. Y esto no significa de que él allá en la eternidad vio en el tiempo quienes iban a creer y entonces los escogió. No. De eso no está hablando Pedro cuando hace referencia a la presencia de Dios o presciencia de Dios. Lo que él está aquí enseñando es que Dios ya sabía todo, ya sabía quiénes se iban a salvar. Y no solo conocía esto, sino que ya él así de antemano determinó salvar a un grupo determinado de personas. Es lo que Pablo dice a los Efesios en el capítulo 1, versículo 4 al 5. Pablo lo dice con mucha claridad. Dice, según nos escogió, lo mismo que dice Pedro. Dice que nosotros no escogimos a Dios, nosotros no elegimos a Cristo, sino Cristo nos eligió a nosotros, Dios nos escogió a nosotros. ¿Para qué? Para que seamos salvos. ¿Cuándo ocurrió eso? Leamos, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. A eso se refiere Pedro cuando habla de la presciencia de Dios, del conocimiento anticipado de Dios. Él ya conocía todas las cosas desde antes que fueran hechas. Y no solo las conocía, sino que también las planificó anticipadamente. Por eso dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado. Habla de una anticipada determinación de Dios con respecto a nuestras vidas, a las vidas de los creyentes. Ya Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que lleguemos a ser salvos. Dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad.
Entonces, la salvación es obra de Dios. Es un acto soberano de la voluntad de Dios. Dios nos escogió según su presciencia y nos predestinó para que llegásemos a ser de Él. Es por eso que hoy nosotros somos salvos, porque Él un día nos eligió. ¿Cuándo sucedió eso, hermano? Antes que el mundo fuera hecho. Él nos conoció, nos amó y nos predestinó para que un día llegásemos a ser sus hijos. Entonces de eso está hablando Pedro, porque quiere alentar a estos hermanos en Cristo que están en la diáspora y que allá pasan muchas dificultades y quizás son rechazados por la gente. Pero ahora les dice que aunque el mundo los rechaza, Dios no los rechaza, sino que Dios los ha elegido según la presciencia de Él para que sean salvos. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esta elección? Por obra del Espíritu Santo, dice. En santificación del Espíritu. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos aparta para Dios. Llegado el momento, el Espíritu Santo viene y hace una obra en nuestras vidas para que nosotros seamos de Dios. ¿Por qué sucede eso? Porque ya Dios nos había escogido según su presciencia. Es decir, ya Él nos había escogido desde la eternidad pasada. ¿Y para qué nos escogió? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces vea cómo no es que uno hace lo bueno y entonces Dios, habiendo visto esto desde la eternidad, nos escoge. No, no es así. Es al revés. Él nos escoge para que lleguemos a ser obedientes a Él. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces el propósito de la elección de Dios es la obediencia. Si nosotros hemos sido elegidos por Dios, estamos llamados a obedecerle. Los creyentes debemos vivir una vida entregada a Cristo. Debemos estar comprometidos con Cristo y con sus enseñanzas. Porque para eso Dios nos escogió. No para que hoy sigamos haciendo de nuestra vida lo que querramos, sino para obedecer, dice acá Pedro. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Habla aquí del sacrificio de Cristo. Ese sacrificio que da a los creyentes perdón y vida eterna. La sangre de Cristo entonces nos limpia, nos purifica de todo pecado. Y termina la introducción con una bendición. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, para nosotros los creyentes, que a veces no la pasamos bien en esta tierra, ¿no?, hay gracia de parte de Dios. Y paz. Dios trae muchas bendiciones a nuestras vidas. Entonces, eso es lo que nosotros podemos aprender de estos dos primeros versículos de Primera de Pedro. Entonces, en las siguientes semanas vamos a estar estudiando Primera de Pedro. Yo le animo para que usted persevere y podamos juntos aprender mucho
de este libro del Nuevo Testamento. Entonces vamos a orar y no sin antes hacer una invitación. De repente hay alguien que quiera recibir a Cristo. Si usted desea ser un elegido de Dios, porque uno pregunta, y hermano, ¿cómo puedo saber si yo soy un elegido? Bueno, eso nadie lo puede saber con exactitud, pero hay ciertas evidencias que indican que una persona es elegida de Dios. Y una de esas evidencias es la conversión, porque somos elegidos por Dios para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, si usted desea ser parte de este grupo de elegidos, entonces venga a Cristo. Crean en el Señor Jesucristo. Y usted va a ser rociado con la sangre de Jesús. La sangre de Cristo va a perdonar todos sus pecados. Y entonces empezará a obedecer a Dios. Entonces quiero hacer esa invitación. O si alguien desea reconciliarse con el Señor, haga esta oración conmigo. Entregue su vida a Cristo. Y sea parte de ese grupo de personas que Dios ha escogido según su presciencia, desde antes de la fundación de la tierra, para que sean salvos. Hagamos una oración entonces. Dígale: Señor Jesucristo, te entrego mi vida. Perdona mis pecados. Sé tú mi Señor y Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Haz de mí un hijo o hija tuya. Amén. Si usted ha recibido a Cristo, que Dios le bendiga, persevere en la fe, siga conectándose a estas enseñanzas los días jueves en la noche, también los domingos en la mañana y en la tarde tenemos también cultos virtuales, y para los que viven en Chimbote, Nuevo Chimbote, cultos presenciales ya los días domingos. Visítenos ahí en nuestra iglesia, en el local de nuestra iglesia. Eso es todo conmigo, y que Dios les bendiga ricamente. Gracias a Dios. Gracias, Pastor Víctor, por la palabra enseñada en esta noche. Ha sido una bendición para nosotros. Ahora bien, hermanos, tenemos los anuncios para la iglesia. Pero antes de ello vamos a leer un texto de la palabra del Señor que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Es una palabra que siempre nos motiva, que nos ayuda a nosotros a conocer más de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es una gracia de Dios, la gracia de Jesús, la gracia de Dios vino a este mundo, gracia y verdad. Y derramó el Padre a través del Hijo y el Espíritu Santo el amor de Cristo al hacerse como nosotros. Él, siendo Dios, no se aferró, sino de que tomó nuestra naturaleza para que nosotros fuéramos enriquecidos. Hoy nosotros podemos entender de que esa gracia que vino a este mundo y que dio el Padre nos sirva a nosotros también para dar. ¿Dar qué, hermano Carlos? Dar nuestro tiempo, dar nuestro amor, ¿no?, en acciones. También poder dar nuestra ofrenda con gratitud y amor a aquel que nos dio de su Espíritu. Y de esta manera,
colaboramos en la extensión del reino de los cielos, porque sí se necesita para extender el reino de los cielos las ofrendas. Les animo, amados hermanos, nos animamos con esta palabra. Al final de los anuncios usted puede ver, ya sabemos, ahí están las aplicaciones con las cuales nosotros podemos hacer llegar nuestra generosidad. Amén. Bien, el día 19, es decir, este domingo nomás, acá cerquita, tenemos algo muy especial que compartir con el Señor. Tenemos el Día de Acción de Gracias, donde podemos acercarnos al Señor con una nueva actitud, con una nueva mentalidad de poder acercarnos al Señor y presentarnos delante de Él con gratitud. Es un día especial donde la iglesia puede mostrarle gratitud a Dios de muchas formas. Una de ellas, hace un momento acabo de decirlo, es trayendo una ofrenda, una generosidad. Es la muestra de nuestro amor. Cuando uno llega a visitar a sus padres que no los ve tiempo, uno llega con algo que les agrada a ellos, algo especial. Cuando uno llega, lo hace así. Entonces, este día 19 de diciembre, en los dos horarios, en la mañana y en la tarde, podemos nosotros participar juntos, presencialmente. Amados hermanos, nos encontraremos ahí si Dios así lo quiere. Amén. Ojalá puedas estar presente para hacer una sola voz, un solo canto, una sola muestra de gratitud a Dios. Que Dios te bendiga. No te vayas a ir sin terminar los anuncios. Por favor, debemos culminar hasta el fin. Vamos a hacer una oración. Padre que estás en los cielos, Padre, la fe, el camino de la fe, es algo que cada día es nuevo, que uno camina y donde uno depende de usted, Señor. Depende de su gracia, de su favor, de su misericordia, de lo bueno que es usted, de lo perfecto, Padre. Por eso, ayúdanos, Señor. Permítenos, Señor, este día 19, a todos aquellos que están identificados contigo a través de tu palabra y del Espíritu Santo, permítenos, Señor, donde nos hallemos, conectarnos contigo y poder, Dios, en lo posible, esforzarnos para estar presentes en las reuniones que se celebrarán de acción de gracias a ti, de reconocimiento a ti, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Ayuda al pastor Víctor, ayuda a cada uno de mis hermanos, a cada una de sus familias, para que juntos podamos estar allí. Gracias te damos, Padre. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Hemos sido bendecidos y no te olvides, el día 19 de diciembre, en la mañana, a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, presencialmente y virtualmente también.